Y bueno, ya estamos aquí en el escritorio para poder ver de forma más teórica este vasto índice, este vasto documento en el que vamos a explicar qué fue lo que vimos en este curso. Bueno, está titulado como portafolio semestral y pues bueno, aquí está toda la evidencia de las clases que hemos visto, pero vamos a presentarlo de una forma más breve, ¿no? Como índice tenemos el glosario. Vamos a empezar por ahí porque vamos a tener que explicar algunos conceptos, algunas definiciones que nos van a ayudar un poco más adelante a comprender qué es lo que vamos a estar viendo. En cuanto a las características del residente de obra y del supervisor de obra, esto lo considero sumamente importante porque necesitamos saber qué es lo que ellos hacen, cuáles son de su destino, cuáles son sus actividades, y bueno, también tenemos que saber cuáles son sus aptitudes porque necesitamos saber qué es lo que necesitamos para convertirnos en cualquiera de ellos dos. Y bueno, o sea, saber qué nos falta, qué tenemos, o si es para nosotros o realmente no es para nosotros. También vamos a ver el programa de barras de Gantt, que bueno, ya sabemos que es un método de organización y de planeación. Vamos a ver las juntas de obra, la bitácora de obra y las medidas de seguridad. Entonces, bueno, pues empezando con el glosario, tenemos que residir es la asistencia a un lugar por razones de empleo, dignidad, beneficio o ejerciéndolo. Y bueno, eso tiene demasiado sentido, ya que todo esto de la residencia es en el sitio, asistiendo. Y bueno, pues nosotros tenemos esta libertad de decir cuáles son nuestros motivos de que estemos allí. La vigilancia, el verbo de vigilar, es velar sobre alguien o algo o atender exacta y cuidadosamente a él o a ello. Vigilar, es importante estar vigilando la obra, a los trabajadores, que se cumpla todo y que todo esté trabajando como si fuera un engrane. Técnica, eso es muy importante, que nos dice que es un conjunto de procedimientos, reglas, normas, acciones y protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado y efectivo, principalmente efectivo, ya que como sabemos esto tiene rangos de calidad. Esto va destinado a un usuario que también podemos ser nosotros. Entonces necesitamos entregar algo que esté en óptimas condiciones. Para eso necesitamos la técnica. El técnico, bueno, el técnico es el procedimiento que tiene como objetivo la obtención de un resultado afín. Básicamente es el que ejecuta la técnica. La moral, perteneciente o relativo a las acciones de las personas. Esto, bueno, más que nada tiene que ver con la percepción de nosotros. Esto viene de casa, viene de atrás de nuestros orígenes, de nuestros valores que nos inculcaron. Y esto es algo muy importante en la residencia. Profesional. Bueno, el profesional sabemos que es una persona con un conocimiento especializado, una formación profesional, un control sobre el contenido del trabajo y una organización propia. Esto viene de la escuela, realmente esto es por parte de una formación académica. Y bueno, esto ya es un tema más de especializaciones. No es lo mismo ser un profesional que hacer un trabajador de la obra. Realmente nosotros tenemos una preparación distinta. Y pues bueno, el profesionista que es la persona que ejerce esa profesión, esos conocimientos que se obtuvieron en su dicha estadía en la universidad. El verbo de supervisar, bueno, el verbo de supervisar es estar viendo, ¿no? Estar atento, checar, medir, estar al tanto, haciendo anotaciones de, pues más que nada, el control de calidad, por ejemplo, que pueden tener los productos, los materiales, los procedimientos, las técnicas que hacen los trabajadores. La supervisión es algo muy importante, ya que gracias al efectuador, que es el supervisor, se puede tener un control y un objetivo más aterrizado sobre el producto que se va a ofrecer. Control, bueno, pues sabemos que el control es
tomar la tomar el sartén por el mango y pues tener esa capacidad de liderar, de decidir qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y bueno, ya pasamos a las características del residente de obra, que bueno, la residencia de obra se refiere a la presencia continua de un profesional, generalmente un ingeniero o un arquitecto que bueno, va a dedicar a ser residente, y él va a estar específicamente en el sitio de construcción, todo el proceso de la ejecución del proyecto. Bueno, entre sus responsabilidades a las que a él le competen es el monitoreo constante, que es vigilar que los trabajadores realicen el trabajo como está planeado, como está en los planos y con las técnicas que realmente se necesitan y que estén aprobadas. La coordinación, que es coordinar las actividades diarias de los diferentes contratistas y subcontratistas del sitio. Eso es sumamente importante porque luego se hace un relajo entre contrataciones y subcontrataciones y más vale llevar un recuento, un formato, llevar todo bien en orden por cualquier problema que tengamos. La resolución de problemas, que es sumamente importante, que pues bueno, tenemos que resolver problemas técnicos, logísticos, y bueno, todo esto va surgiendo alrededor, a lo largo de la construcción. Realmente todo esto es de imprevisto y tiene que tener una capacidad de resolución rápida. La comunicación, que también es demasiado importante, ya que tenemos que tener una comunicación fluida entre todo el equipo, y el equipo tiene que ver con nuestros trabajadores, con el equipo de diseño, con los contratistas, con nuestro cliente. Realmente tenemos que tener una capacidad de que fluya nuestra comunicación, nuestro lenguaje. Tenemos que aprender a cómo expresarnos. El control de calidad también ellos lo tienen que ver muy bien, porque como decíamos, tenemos que asegurarnos de que los materiales y la mano de obra cumplan con todos los estándares de calidad que bueno, nos dictan las normas principalmente, y que realmente va a cumplir con su función óptima y que no va a presentar ningún problema futuro. La seguridad, que también es muy importante, que es velar por el cumplimiento de las normas de seguridad en el sitio de trabajo. O sea, necesitamos que se cumplan esas normas porque todo esto finalmente se traduce en un lenguaje ya de algo legal. Podemos meternos en un problema legal, que esto también es traducido a dinero, a tiempo, y podemos perder muchas cosas si no se pone atención en esta parte de la seguridad. Y en cuanto al supervisor de la obra, tenemos que la supervisión de la obra es la labor de la vigilancia y el control que se realiza, pues, obviamente por el supervisor, que en este caso también puede ser un ingeniero o un arquitecto, y ellos se van a dedicar a asegurar que el proyecto de construcción se lleve a cabo así, bien, según lo planificado, y cumpla los requisitos de calidad, tiempo y costo. Bueno, son labores muy parecidas, sin embargo tienen distintos enfoques porque no pueden estar en todos lados. Sus funciones principales son la inspección de trabajos. Esto es básicamente el control de calidad del que estábamos hablando también. Tenemos que ver que se está aplicando las normativas y se estén aplicando las técnicas correctamente. El control del cronograma, que tienen que checar que estas actividades se cumplan en un rango específico de tiempo, que no se salgan de ese rango de tiempo porque todo el tiempo se traduce en dinero. El control de costos, que es verificar que los gastos se mantengan dentro del presupuesto aprobado. O sea, necesitamos tener un presupuesto aprobado en el que se desglosa todo mediante el catálogo de conceptos, mediante cuantificaciones, donde se incluye toda la mano de obra, toda la maquinaria, todo el equipo, todos los gastos indirectos, directos, se van a contemplar ahí, y se tiene que checar porque finalmente todo esto es una pérdida en el caso de que se salga de ese presupuesto. Y bueno, pues muchas veces se termina poniendo dinero de la bolsa propia, y eso no puede pasar porque realmente eso no es remuneración. Eso ya también habla de una falta de compromiso por parte de todo el equipo. En la documentación también tenemos que llevar la documentación como lo son los registros que tienen que ser detallados. Todos estos tienen que llevar los avances de la obra. Los cambios en el proyecto también tienen que ser así puntuados, tienen que tener un historial. Y bueno, también tenemos que tener dentro de esos documentos cualquier incidente que haya pasado, cualquier
algo extraordinario, o sea, llevar un recuento, como eso es parte de la bitácora. Tenemos que tener, bueno, una de sus funciones del supervisor son las pruebas las pruebas y los ensayos. Bueno, como saben, tenemos que hacer pruebas y ensayos de la resistencia de los materiales, de la calidad, de cómo actúan. Entonces ellos también llevan la supervisión de esos ensayos, y lo cual eso es crucial porque realmente necesitamos que tengan la aprobación de él para que digan, bueno, pues está bien, vamos a construir con estos materiales, con estas características, con esta composición, listo. Informes periódicos. Tienen que elaborar informes regulares para mantener informados a los stakeholders del proyecto. O sea, es decir, ellos son los que son como el mando de arriba, que necesitan estar informados de todo lo que esté pasando en esta obra. Porque, bueno, se está jugando con mucho dinero, se está jugando con vidas, con trabajo, con tiempo, se está jugando con muchas cosas. Entonces tienen que haber informes, que son las bitácoras de obra, y pues bueno, se tienen que poner ahí todo progreso y cualquier desviación, cualquier problema que haya tenido la obra. Y de ahí ya pasamos a las aptitudes. Esto es importante porque tenemos que saber qué es lo que tenemos, qué es lo que nos falta, o si realmente es lo que queremos, y ubicarnos más o menos dentro del panorama o dentro de esta rama de la arquitectura. Bueno, empecemos con las habilidades técnicas, las cuales nos hablan de conocimientos de construcción. Tenemos que dominar los principios y prácticas de la ingeniería civil, arquitectura y construcción. Esto va más por la edificación, saber cómo se edifica, las técnicas, los sistemas constructivos y qué materiales se ocupan. Estos labores son importantes porque se necesita tener una noción muy puntual sobre cómo se va a hacer, sino cómo lo vas a poder, pues cómo puedes dirigir si no sabes cómo se hace, ¿no? Tienes que tener cierta experiencia, tienes que tener ciertos conocimientos. La interpretación de planos y especificaciones. Bueno, todos sabemos que los planos tienen muchos símbolos, tienen muchas letreros de distintos tamaños, inclinaciones. Necesitamos saber qué significa cada uno de esos símbolos, cada una de esas líneas, qué significa cada uno de esos factores que complementan un plano, que lo constituyen. Entonces, ¿eso qué nos da? Bueno, nos lo brinda nuestra profesión, estudiar en un bachillerato y en una universidad, ya sea en una especialidad técnica, ya sea en una graduación de arquitecto o ingeniero. Esto va a ser de cajón. El control de calidad, también tenemos que tener eso en nuestras habilidades técnicas, porque tenemos que saber cómo funcionan, de qué están hechos y cómo pueden mejorar los materiales, porque finalmente nosotros vamos a entregar ese producto. También tenemos que saber sobre gestión de proyectos, que habla sobre la planificación, la organización, la gestión de los recursos, para que este proyecto se pueda completar dentro del plazo y se salga del plazo la menor cantidad posible, o que no se salga de plano, porque esto habla más de un compromiso, de una organización, habla mucho de la persona que lo está haciendo. La seguridad en el trabajo también es muy importante y es una habilidad técnica que se debe de tener, que tenemos que tener el conocimiento de todas las normas técnicas, de todas las normas prácticas que, bueno, nos competen en cuanto a seguridad en la construcción, para poder hablar con nuestros trabajadores para que lo puedan implementar. Esto es un poco más difícil porque nuestros trabajadores muchas veces pueden llegar a sentirse que no tienen ningún riesgo, que cualquier cosa que les pase lo van a aguantar, que realmente se sienten inmortales, pero no es así. Hablamos de pesos muy grandes, hablamos de maquinaria muy peligrosa, hablamos de muchos riesgos que pueden ir desde que se corten con algo que esté oxidado hasta que les caiga algo encima o se electrocuten. Para eso necesitamos tener bien claro todo y brindar una plática para que ellos tengan la noción de lo que puede pasar. Porque sí, o sea, muchas veces nosotros tendemos a minimizar nuestros problemas y a decir, sí puedo y puedo con eso y más, pero en este caso no depende de ellos. Para ellos no representaría ningún problema que les pase nada o algo, siendo para nosotros que tenemos todo ese control legal, nos afecta directamente en costo y tiempo.
Bueno, ahora pasamos a las habilidades de gestión, que necesitamos tener liderazgo. Es muy importante el liderazgo, porque pues, tenemos que aprender a mover y a liderar y a motivar a nuestros trabajadores, a todo el equipo de trabajo. Y tenemos que mantener un ambiente laboral sano, eficiente y colaborativo principalmente. También tenemos la resolución de problemas, que ya habíamos hablado de eso, que necesitamos tener una agilidad mental importante de que cualquier problema que surge se tenga que resolver en ese momento lo más rápido posible. Tenemos que identificar cuál es el problema y cómo se puede resolver. Claro, esto puede ser individual o puede ser en equipo. Finalmente todos somos un equipo y nosotros tenemos que estar al pendiente de todo. La toma de decisiones también es muy importante. Eso habla mucho de nuestro liderazgo, de nuestra postura, como yo sé y yo lo propongo porque lo sé. Y no, o sea, no es plantarse y quedarse con la idea que lo sabemos, sino proponer esa solución de, bueno, si tiene algún problema, ¿sabes qué? Propongo esto y yo asumo responsabilidades, pero yo creo que es la mejor forma. La negociación también, la negociación es muy importante porque tenemos que negociar con contratistas, proveedores, con otros equipos, entonces necesitamos siempre buscar ese punto medio, esa negociación, porque finalmente esto es para el beneficio del proyecto, no beneficio propio. Necesitamos buscar lo mejor para el proyecto. Y bueno, todo esto se puede lograr gracias a la negociación y al liderazgo, principalmente. También necesitamos organización y planificación, que también esto es importante, porque como ya hemos dicho muchas veces, el tiempo se traduce en dinero, siempre. Y necesitamos esa organización y planificación para poder efectuar u organizar de manera efectiva las actividades, el producto. Finalmente tenemos que tener un producto, entonces tenemos que priorizar algunas actividades que sean muy muy importantes, que no se nos junten trabajos, ¿no? Que no se nos junte que no se nos junte el electricista con el del colado, que no se nos junte el plomero con el electricista, sino que todo sea metódico, que todo sea técnico, lleve un proceso, una organización finalmente, porque todo esto de verdad se traduce en dinero, siempre se traduce en dinero y van a ser pérdidas para todos. También tenemos las habilidades de comunicación, y como ya hemos dicho, tenemos que ser comunicativos. Pero ¿cómo es esto? Pues tenemos que tener una comunicación efectiva, que es una comunicación clara. Así tenemos que ser claros tanto oralmente como escrito, porque tenemos que facilitar el entendimiento y la colaboración entre todas las partes. Finalmente vamos a tratar con personas que no tienen los mismos estudios que nosotros y con personas que inclusive tienen más estudios que nosotros. Tenemos que mantenernos en esos niveles donde todos podamos entender, donde todos podamos coexistir y nadie se quede con dudas. Las relaciones interpersonales están también dentro de esta consideración, porque necesitamos construir y mantener buenas relaciones con clientes, contratistas, trabajadores y equipos, porque finalmente todos somos un equipo, todos trabajamos en un mismo gremio y necesitamos siempre tener la mejor actitud con todos. Los reportes y la documentación es parte de la comunicación, porque es la forma es una forma más ordenada y organizada en la que podemos escribir, podemos comunicar cómo se está llevando la obra, qué se realizó, si hubo un problema, si no lo hubo, si todo salió de maravilla, quién entró, quién salió. Todo esto es comunicación porque se lleva un registro, una logística que, bueno, esto es importante para ya el cierre de la obra. Tenemos las habilidades personales, las cuales hablan sobre la atención al detalle, que tenemos que ser meticulosos en todo, en la revisión, en la supervisión de los trabajos y sobre todo en los materiales, para que aseguremos la calidad de la obra. La proactividad también, porque es la capacidad para anticipar problemas y tomar acciones preventivas. Pues ya sabemos que es la resolución de problemas rápidos y efectivos. La adaptabilidad también es muy importante, porque tenemos que aprender a ser flexibles y adaptarnos a los cambios, ya sea de proyecto, ya sea de entorno de trabajo, que
nos muevan de una área a otra. Entonces necesitamos esa flexibilidad y esa adaptabilidad, porque finalmente todo también nosotros vamos a traducirlo en optimización, en un equipo de trabajo sano, y eso también va a repercutir muy bien en la obra porque vamos a trabajar de manera más efectiva y más sana. La ética profesional es muy importante, realmente esto es muy clave, la ética, porque es el compromiso con la integridad, la responsabilidad y el cumplimiento de las normativas y estándares profesionales. Y lejos de la normatividad y los estándares profesionales, también tiene que ver mucho con nuestra persona, con qué soy yo, qué es lo que dejo ver que soy, qué referencias doy, qué tipo de persona expreso. No puedo ser un tirano, no puedo ser muy blando, pero tampoco puedo robarme material, tampoco puedo estar hablando mal de trabajadores y provocar una riña. Esto habla de ética, esto habla de un compromiso, de una madurez mental distinta, en la que todos vamos a ganar. No tengo yo por qué ganar más, no tengo por qué llevarle la ventaja a otro, sino que todos tenemos lo que merecemos. Eso es muy importante de mantenerlo en cuenta dentro de las aptitudes, porque es muy fácil perder el piso. Ahora pasamos con las barras de Gantt, que bueno, como sabemos es una herramienta de planificación y de control en la obra, que es de manera más visual, porque bueno, nosotros los arquitectos somos de manera más visual, nosotros entendemos visualmente un poco mejor, y como podemos ver, se divide por colores, se divide por partidas, se divide por cuadrículas, en las que en la parte de arriba están las semanas, o están, por así decirlo, las fechas, y de este lado están las tareas. Todo esto se va haciendo con colores porque, bueno, sabemos que es visual, y más que nada para la optimización de tareas, identificar qué tarea se va a hacer en ese lapso de tiempo. Y por ejemplo, si vemos que algunas columnas se intercalan debajo de la otra, es porque mientras ese trabajo se está haciendo, el otro va a empezar, ya sea a mitad, ya sea un tercio, ya sea al finalizar el trabajo. Todo esto está hecho para que se optimice el tiempo, y en cuanto se termine un trabajo puede empezar el otro, y el otro, y el otro. Y bueno, pues pasamos con las características, las cuales son que tiene una estructura de tareas que se enlistan en el eje vertical del diagrama, todas las tareas que están por realizarse, la línea del tiempo, que es el eje horizontal, que representa el tiempo que se puede dividir en días, semanas, meses. Las barras horizontales, que bueno, cada tarea está representada por una barra horizontal con un color, y corresponde la de longitud al tiempo que se va a realizar. Es decir, si la barra está así, es un tiempo pequeño, pero si está así, significa un trabajo más complejo, más largo, que finalmente puede que otra tarea se pueda desarrollar en ese inter en el que se está desarrollando esta misma tarea. Las dependencias, que son las relaciones entre las tareas, el progreso, que bueno, esto ya es con la marca del progreso, que es un avance entre cada tarea, que se puede ir sombreando, y se puede ir como si se fuera llenando una barrita de que, ya se llenó esto, vale, avanzamos tanto porcentaje, se llena la barrita. ¿Cuánto nos falta? Nos falta 3 días de trabajo y se acaba. ¿Cuáles son las funciones de las barras de Gantt? Sus funciones principalmente es la planificación. Sabemos que esto nos va a permitir planificar el proyecto, y si se asigna una fecha, o sea, si encasillamos el trabajo con un principio y un fin, siempre vamos a cumplirlo. Vamos a tener esa presión de se tiene que empezar hoy y se tiene que acabar la próxima semana. La asignación de recursos también, bueno, pues ahí también, dependiendo de la tarea, se pueden asignar recursos en cuanto a recurso humano, en cuanto a trabajadores, maquinaria, equipo, material, todo esto para que se acabe esa tarea. El seguimiento y el control, pues eso nos ayuda a monitorear el progreso del proyecto, porque vamos a tener que comparar el progreso real con el planificado. Así nos vamos a dar cuenta de qué es lo que nos está faltando, o si vamos muy bien. Y bueno, esto también es muy importante porque podemos así hacer un incentivo con los trabajadores y decirles, ¿sabes qué? Si terminamos ese trabajo en menos de un mes, si acabamos menos de antes de lo planeado, yo pago la comida, les invito un pollo asado a todos, y ya, y unas chelas.
Entonces eso es importante porque generas un espacio de trabajo un poco más flexible, los mantienes motivados y finalmente pues ellos tienen su bono o su recompensa y nosotros obtenemos el adelanto de esa tarea. La gestión de dependencias, que permite gestionar y visualizar las dependencias entre las tareas para poder identificar tareas críticas y posibles retrasos, que es lo que estamos hablando. Necesitamos tener ese tipo de gestión de dependencias porque necesitamos mantener el equipo motivado para que trabajen y resuelvan las tareas en el menor tiempo posible y lo antes posible. Tenemos la identificación del camino crítico, que es la secuencia de tareas que determina la duración total del proyecto. O sea, vamos a tener que estar actualizando por si hoy nos retrasamos, bueno, tenemos que expandirnos un mes más. O nos adelantamos, lo dejamos así. La generación de informes, que bueno, esto es más que nada para la bitácora de obra, porque la bitácora de obra esto que vamos a ver en la barra de Gantt se va a hacer de forma ya escrita en la bitácora de obra, ya así se realizó tal trabajo. Y en la barra de Gantt lo que está expresado es en color y en longitud. Nosotros lo vamos a traducir a palabras. Ahora pasamos a las juntas de obra. Las juntas de obra son reuniones periódicas. Y ojo con esto, que tienen que ser periódicas. Eso quiere decir que tienen que ser en un lapso de tiempo fijo y constante. ¿Por qué? Porque su propósito es coordinar, supervisar y evaluar el progreso del proyecto. Y una vez que tengamos esto, vamos a identificar qué problemas o qué estancamientos tenemos y cómo podemos resolverlo, ¿no? En todo el equipo, pensar, resolver y tomar las decisiones, que esto es muy importante. Sus características es que sean periódico. Se realizan de manera semanal normalmente y bueno, puede variar la frecuencia de estas juntas, pero eso depende más del proyecto y su fase. Los participantes, que bueno, pues son los participantes que asisten a este proyecto, porque puede estar el director de la obra, el residente de obra, los contratistas, subcontratistas, ingenieros, arquitectos, y también puede estar el representante o el cliente. Entonces, estas juntas son importantes, tienen que desarrollarse de forma periódica porque toda la cabeza del proyecto va a estar dentro de esta junta. También tenemos que cuenta con una agenda, porque esto tiene un horario preestablecido ya, donde también se cubre un cierto índice, unos ciertos temas que se tienen que abordar en ese momento, que son cruciales y tienen que resolver en ese momento entre todos. Esto puede ser más como el avance de las tareas, los problemas que se encontraron, decisiones que dejaron pendientes de alguna otra junta anterior y una planificación futura que puede que salga ahí. La documentación también se tiene que ver en esas juntas porque se lleva el registro de forma detallada de las discusiones y decisiones tomadas. Esto más que nada para dejar precisamente un registro, dejar ese expediente de que se realizó, de que se tomaron las decisiones y que todos estén de acuerdo en que se va a tomar esa decisión. Esto normalmente se llaman actas. ¿Cómo se desarrolla una junta de obra? Se tiene como la revisión del acta anterior, se tiene que reportar el avance, se tiene que revisar el cronograma, tiene que haber una identificación de los problemas, las decisiones que se tomaron para resolver esos problemas y qué cambios hubieron en esa toma de decisiones. Por ejemplo, si tenemos un problema con la estructura, se tiene que cambiar el sistema constructivo o se tiene que agregar un refuerzo estructural, pues tiene que estar ahí escrito, tiene que estar ahí anotado en esa bitácora. También tenemos la asignación de las tareas, porque se le asignan tareas a lo mejor a representantes distintos, o sea, nuevas tareas al residente, una nueva tarea al jefe, una nueva tarea al contratista. Y también tiene que haber una revisión de seguridad porque se tienen que analizar los posibles riesgos y que se estén cumpliendo las normativas de la obra, las normativas de seguridad. Se discuten otros asuntos relevantes. Todo finalmente se trata de relaciones. Pueden ser problemas entre los participantes de esta junta.
Pueden ser problemas del proyecto, problemas legales, muchas cosas. Y la programación de la próxima reunión. Se están poniendo de acuerdo para cuándo va a ser la próxima reunión. La bitácora de obra también es muy importante. De hecho, es un punto muy importante de cualquier obra, ya que hablamos sobre un documento que es esencial para la gestión del proyecto. ¿Y de qué se trata? Bueno, se trata de un registro detallado de eventos, actividades, decisiones y condiciones relevantes. Y esto es más de manera cronológica, es decir que pues depende de qué se realizó en tal día. Nos habla de tiempo. Sirve más como una herramienta de control y seguimiento de la obra, porque es vital para asegurar la transparencia de la documentación y la responsabilidad del proyecto. Bueno, las características de una bitácora de obra son que tiene un registro diario, es decir, que se tiene que tener una actualización diaria para reflejar preciso el seguimiento y los eventos que acontecen en ese día. Tiene que ser de una forma detallada. Si bien nosotros no estamos acostumbrados a la redacción, tenemos que aprender a hacerlo, porque vamos a elegir las palabras precisas y detalladas para poder escribir qué fue lo que sucedió en ese día. Tiene que ser cronológica, que esto quiere decir que bueno, llevar un orden que va de la mano con cómo van sucediendo las actividades o pues sí, los sucesos. Eso nos va a brindar un historial continuo del proyecto. También tenemos que tener en cuenta que eso es un documento oficial. O sea, tiene esto una implicación legal y contractual, porque tiene que ser preciso y veraz, y por eso tiene esa importancia dentro de la obra. Y tiene que ser accesible. Esa es otra característica, que tiene que estar disponible para todas las partes del proyecto. O sea, los propietarios, los contratistas, los supervisores, las autoridades. Y esto porque todos tienen que brindar ese tipo de resultados y tienen que estar enterados de qué está pasando dentro de la obra. Y de hecho, este tipo de bitácoras también pueden ser digitales o pueden ser manuales. Ya existen las dos modalidades. Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que es mejor tenerla manual. Es un poco más versátil, además de que es más espontánea. Cualquier modificación se hace en ese momento. Y en algún punto tocamos el tema de que las bitácoras digitales tienden a cerrarse, a dejar de poder actualizarse o modificarse, y esto se convierte en un problema, porque si nos falla en la escritura, si nos falla un problema de redacción o ortográfico, se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí y no se puede modificar hasta que, bueno, más bien se puede modificar dentro del lapso de tiempo. Si te das cuenta, después de ese lapso de tiempo se convierte en un problema y bueno, va manchando nuestra reputación. Finalmente esto es de reputación y creo que a nadie nos gustaría algo así. El contenido típico de una bitácora de obra es la fecha y hora, las condiciones de allí, donde se consideran las condiciones meteorológicas también, porque cómo se desarrolló el clima, ya que esto sí afecta mucho a la obra. No es lo mismo estar colando mientras está lloviendo, que no se puede hacer eso, a que esté soleado, que también no es muy bueno. Se describen en esta cómo se desarrollaron los trabajos, se describe la mano de obra, los equipos, los materiales, qué problemas hubieron, si hubieron retrasos, o bueno, los problemas y qué consecuencias tuvieron también. Las inspecciones y las pruebas que hubieron, las que estábamos comentando, de las pruebas y las inspecciones de los materiales. Las visitas de las autoridades, que bueno, esto es más que nada la visita de los arquitectos e ingenieros que tienen esta profesión y van a revisar. La comunicación y la decisión, que bueno, en esto tiene que ver con las reuniones, las decisiones tomadas, las órdenes de cambio y cualquier comunicación importante que esté ahí. Y algo muy importante son las fotos y los documentos adjuntos, porque se tiene que tomar fotos de lo que se está narrando para tener una descripción más gráfica, porque esto finalmente es para personas que no están ahí viendo lo que nosotros estábamos viendo. Esto es para que todos estén enterados de lo que nosotros estamos viendo. Entonces necesitamos tener esa descripción sumamente detallada, escrita,
y también unas fotografías que sí, que efectivamente estén explicando qué es lo que estamos viendo. No podemos escribir que estamos, que estamos viendo cómo se está efectuando una estructura y pues tomamos foto a cómo se está colando la losa, no es lógico. Tenemos que mantener esa lógica entre en lo que narramos y en lo que exponemos en una fotografía. Ahora pasamos a las medidas de seguridad en la obra. Bueno, esto es muy importante, ya que, como sabemos, existen muchísimos procedimientos, muchísimas técnicas, muchos sistemas constructivos en las que se ocupan distintos métodos para poderlos desarrollar. No podemos abarcar toda la normativa porque tenemos muchos procedimientos y no es lo mismo una normativa para una excavación profunda que para una cimentación, que para una estructura de acero, para estructuras de concreto, de madera. No es lo mismo. La realización de esos trabajos son totalmente distintas y claramente la normatividad también cambia. Sí tienen mucho que ver, se parecen, pero no podemos puntuar en cierta norma porque esto se expandiría mucho. Realmente esto se expandiría mucho. Es un tema muy, muy largo, muy vasto, pero podemos tocar el tema en el que todas convergen, que son las medidas de seguridad, y pues estos son esenciales para prevenir accidentes. Tenemos que proteger la salud de nuestros trabajadores, porque también tenemos que cumplir con las normas legales, que eso es importante, ya que nos podemos meter en un tema muy, muy grueso, y ya como los tengo cansados de eso, se traduce en tiempo y dinero. Bueno, la primera que tenemos son los equipos de protección personal, que son los EPP, que estos son los cascos de seguridad, las gafas de protección, los guantes de seguridad, las botas, los chalecos reflectantes, los arneses y cinturones de seguridad. Esto es sumamente básico para cualquier trabajo que se haga, ya sea de excavación, ya sea de cimentación, ya sea de estructuras de acero. Esto, en todas necesitamos este equipo de ley. Inclusive siendo trabajador, siendo proyectista, siendo residente, siendo arquitecto, todos tenemos que ingresar con ese equipo a la obra. Eso nos va a cubrir de cualquier accidente, cualquier agente externo a nosotros que pueda influir. La capacitación y la formación también es una medida de seguridad, ya que tenemos una inducción de seguridad donde donde los trabajadores y también nosotros recibimos pláticas de seguridad, de cómo podemos comenzar el trabajo en el sitio. Tenemos los entrenamientos regulares, que son capacitaciones periódicas sobre prácticas seguras, cómo se usa el equipo, cómo se ajusta, cómo se equipa, básicamente el manejo de la maquinaria del equipo, y muy, muy importante, los primeros auxilios, que finalmente esto no es que sea muy necesario, porque nosotros no podemos meter mano si una persona se cae de 4 metros, no podemos moverla. Tenemos que dejar que los paramédicos, que los médicos, que los profesionales que sí se dedican a esto lo hagan, porque podemos causar un daño mayor del que podríamos estar beneficiando a nuestro trabajador. Pero bueno, tenemos que tener una noción de cómo se hace, porque también primeros auxilios, puede que un trabajador se nos esté ahogando con la comida, puede que un trabajador se nos queme, y no es necesario ir a un hospital, pero podemos atenderlo. Puede que un trabajador esté sufriendo un infarto, un paro respiratorio, y se necesita actuar de inmediato, porque obviamente no va a llegar tan rápido el equipo de medicina. También tenemos que tener simulacros de emergencia. Esto más que nada porque tenemos que preparar a nuestros trabajadores ante posibles emergencias como incendios, evacuaciones, sismos, principalmente, que aquí en México es muy común. Y bueno, pues es importante. La señalización y demarcación. Han habido múltiples accidentes gracias a que no se ponen señalizaciones ni se demarcan los espacios donde se está trabajando, no se dan cuenta y pasa lo peor. Estas, como son, se pueden tener señales de advertencia, demarcación de áreas, porque se van a demarcar las áreas peligrosas
con cintas, con vallas, barandillas, con cualquier señalización que se pueda, pero que se identifique que no se puede pasar ahí porque hay un riesgo. Hasta que el riesgo ya no esté latente, ya podemos entrar. Las instrucciones de seguridad también, que es colocar carteles con instrucciones de cómo se puede ingresar, qué es lo que tiene que tener para poder ingresar a esa zona, y los procedimientos de emergencia. Es como cuando nosotros ingresamos a la obra y ahí tenemos un letrero que dice que tenemos que tener gafas, casco, botas, chaleco, guantes, todo eso para poder ingresar a la obra y hacer nuestro recorrido, tomar fotos, nuestra bitácora, todo eso. La inspección y mantenimiento de equipos también es muy importante porque tenemos que estar revisando que las herramientas, la maquinaria, el espacio, todo esté en óptimas condiciones para su funcionamiento o su trabajo. No podemos trabajar en un lugar donde esté lleno de cables eléctricos. No podemos trabajar con una maquinaria que no está actuando bien sus revoluciones, donde si la prende se quema. Una maquinaria que no esté funcionando bien. Principalmente por la seguridad del trabajador. Y otra porque no va a ser un trabajo productivo. No se va a lograr nada con una maquinaria así, ni con una herramienta así. El mantenimiento preventivo es muy importante porque, como les digo, esto va a prevenir los fallos y los accidentes con la maquinaria y el equipo. Ahora pasamos con la medida de seguridad en la obra, que compete más en cuanto a los riesgos específicos y a su control, que son los trabajos en altura, que debemos de tener andamios seguros, plataformas elevadoras y sistemas de protección contra caídas. En las excavaciones, que tenemos que asegurar las paredes de las excavaciones para que no nos pueda pasar ningún derrumbe, o también tenemos que apuntalar, porque esto es muy común en obras que no se realizan de forma efectiva. La tierra tiene una fuerza increíble que se necesita equipo especializado para montar y desmontar este tipo de equipos. La manipulación de materiales peligrosos, donde se tiene que almacenar y manejar adecuadamente esos productos, que mayormente son químicos, que también tienen esas fichas de alta seguridad. La electricidad es muy importante. Tenemos que asegurar el aislamiento adecuado de los cables eléctricos, lo que mencionaba, y el uso de herramientas eléctricas seguras. Una descarga es sumamente grave, realmente casi ninguna persona podría aguantarla, menos en ese tipo de obras donde se ocupa un voltaje altísimo. Entonces eso es muy importante. La gestión de la salud y el bienestar también, que es el monitoreo de salud. Tenemos que mantener checados a nuestros trabajadores en cuanto a su seguridad, en cuanto a su estado de salud, y bueno, también en cuanto a su estado de salud mental, porque muchas veces los trabajadores tienen problemas personales que lo representan en ineficiencia en el trabajo, e inclusive pueden llegar a cometer daños contra sí mismos en este tipo de obras. La hidratación y la sombra es muy importante. Tenemos que mantenerlos hidratados. Finalmente nuestro cuerpo trabaja con agua. Necesitamos mantener ese tipo de atenciones con ellos, ya que no podemos trabajar con un trabajador que tiene un golpe de calor, por ejemplo, que esté deshidratado, porque no va a rendir y finalmente también puede provocar un problema legal. La ergonomía, que bueno, es más, sabemos que la ergonomía es como ese confort a nuestro ser, que esto en la obra se traduce más a que tengamos que reducir el riesgo de lesiones musculoesqueléticas, o sea, como brindar el equipo para que carguen y no se lastime la espalda, no se jalen algún músculo. Esto es importante. También los planes de emergencia y primeros auxilios, ya los habíamos comentado, que necesitamos un botiquín de primeros auxilios, un personal capacitado para precisamente brindar estos primeros auxilios, RCP. También necesitamos un procedimiento de evacuación ante cualquier incendio, sismo, algún problema con la estructura, un derrumbe, todo eso. Necesitamos marcar ese proceso, ese procedimiento de evacuación, una ruta segura,
y un espacio destinado seguro. Y el cumplimiento normativo, que es la regulación de las normas locales y nacionales, donde se tiene que cumplir con esas normativas y esas regularizaciones que nos brinda pues sí, el documento para poder tener de forma óptima la seguridad y la salud del trabajador. Esto varía más en cada región o país, pero normalmente siempre son muy puntuales en cuanto al equipo. Inspecciones oficiales, que es facilitar y colaborar con las inspecciones de seguridad realizadas con las autoridades competentes, como los DROs y bueno, demás trabajadores. Ahora pasemos con un tema importante, que es cómo evalúa el curso. A mí me pareció muy importante el curso. Realmente me di cuenta de todo el trabajo que se realiza dentro de la obra. Me di cuenta de que es algo que sí me gustaría. Es una experiencia que me gustaría llevar a cabo, pero aún no estoy listo. Necesito forjar más carácter. Necesito tener una introspección para poder ser más competente para ese tipo de trabajo. En cuanto a los arquitectos, su forma de explicar, de llevar la clase fue muy amena. Agradezco todas las herramientas, todas las actividades, todo. Muchas gracias por todo y nos estaremos viendo pronto.